Hola, ¿cómo están? Nuevamente por acá con un nuevo reto, esta vez correspondiente al reto 1 del colegio. Vamos a leer el contexto. Un colegio cuenta con los siguientes profesores dentro de su nómina. Nombre Luz, materia matemáticas, salario 1.810.050. Pedro en materia de inglés, salario 1.200.000. Juan, materia historia, salario mensual 1.755.600. Paula, materia de inglés, salario mensual 1.755.600. Raúl, materia ética, salario mensual 1.200.000. Tome los siguientes registros para verificar el correcto funcionamiento de su implementación. El colegio requiere que los profesores le provean el valor a pagar por concepto de prestaciones sociales que se le debe cancelar a cada uno de los profesores. Las prestaciones sociales están compuestas por la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones. En adición, los profesores de esta institución educativa se representarían en notación UML de la siguiente manera. Está el diagrama aquí de clases, tiene los datos miembros ID de tipo entero, nombre de tipo string, materia de tipo string y salario de tipo entero, y comunicador de acceso private. Los métodos de acceso público, está el constructor llamado profesor, el cual va a recibir como parámetros el nombre de tipo string, materia de tipo string y el salario de tipo entero, y liquidar prestaciones, que va a recibir un array list de tipo profesor llamado profesores y va a devolver un array list de tipo doble. Entonces el reto: a partir de la información antes suministrada, elabore el método liquidar prestaciones de la clase profesor. Este método recibirá como parámetro una lista de los profesores de la institución educativa y retornará una lista con los valores de su liquidación. Si la lista se encuentra vacía, debe retornar un vector vacío. Los porcentajes de cada uno de los conceptos son 8.33% de prima de servicios, 8.33% de cesantías, el 12% del valor de las cesantías y el 4.16% para las vacaciones. Estos conceptos se aplican sobre el total de vengado de cada profesor. A continuación se presenta un fragmento del código de la implementación a realizar. Entonces aquí tenemos pues la firma de la clase profesor con sus correspondientes datos miembro, y el constructor con sus tres parámetros: nombre, materia y salario, y el método liquidar prestaciones, que vemos pues que es estático, public static, va a devolver un array list de tipo doble y como parámetro de entrada va a recibir un array list de tipo profesor llamado profesores. Tenga presente que la liquidación de las prestaciones sociales se obtiene a partir de la suma de cada uno de los conceptos que la componen. Entonces nos dan estos casos de prueba: primero un vector nulo, cual debe devolver entonces como salida un null, y segundo entonces el listado de los profesores, y debe devolver un vector, un array list con cada una de las prestaciones sociales de los profesores, o sea un array list de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entrega: suba a la plataforma un archivo con el nombre profesor.java. Este nombre debe respetarse, dado que si no se nombra de dicha manera no se tendrá en cuenta para la aplicación del reto. Importante: los métodos deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de estructura del código. Listo, entonces vamos a codificar. Vamos entonces a proceder a crear el proyecto. Procedemos a crear nuestra clase de profesor. New Java class profesor. Listo, vamos a proceder a crear la firma. ID, nombre, materia y salario. Procedo a crear entonces también el constructor. Nos recibe entonces nombre, materia y salario. Vamos a darle clic derecho, insert code, constructor, selecciono todo, general, string, id, string, nombre, materia y salario. Aquí nos va a sobrar, qué pena, no vamos a crear este ID, no nos lo solicitan. Nombre, materia y salario. Nombre, materia y salario. Aquí nos sobra este. Vamos entonces a crear el método liquidar prestaciones.
public static un array list. Aquí no importa de una vez la librería, va a ser de tipo profesor. Lo vamos a llamar profesores. Entonces vamos a mirar qué valor va a devolver un array list doble. Lo primero que debemos verificar es si el array list de tipo profesor es vacío, entonces vamos a retornar un nulo. Entonces lo hacemos con un if y verificamos la propiedad de profesores, el método profesores.size, ya que como es un array list podemos acceder a ese método. Si es igual a 0, entonces retornamos null. De lo contrario, entonces vamos a comenzar a armar cada uno de los datos que nos están solicitando, pues para componentes de las prestaciones, que son, entonces dentro de un for, lo que vamos a hacer es for i desde 0 y menor que profesores punto size, que es el tamaño o la cantidad de elementos que tiene, y más, entonces yo voy a proceder a calcular los componentes que serían prima de servicios, cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones. Entonces podemos proceder a, generamos aquí un double prima de servicios, double cesantías, double intereses cesantías y double vacaciones. ¿Qué voy a hacer? Entonces por cada uno de los elementos que se encuentren en el array list, o sea por cada uno de los empleados, lo que voy a hacer es que a prima servicios voy a llevarle lo que tenga profesor en su profesores, su elemento y punto get, necesitamos el salario. Como no hemos creado acá en profesor los getter y los setter, entonces lo que voy a hacer es proceder acá a crearlos, porque los vamos a necesitar, al menos entonces los getters. Voy a decir que me los cree todos los getters, entonces aquí ya puedo acceder a get salario. Listo, con esto lo llego, multiplico por 0.0833, que sería sacarle el 8.33%. Sería prima de servicios, cesantía sería el mismo cálculo, cesantía le vamos a llevar lo mismo, a intereses cesantías le vamos a llevar, nos dice que intereses cesantías, bueno, aquí nos dice prima de servicios, cesantías y 12% del valor de las cesantías, que corresponde al interés de las cesantías. Entonces sería las cesantías por 0.12, que sería sacar el 12%, y vacaciones sería el salario por, nos dice que es el 0.416%, o sea que sería salario por 0.0416. Ya teniendo todos los componentes, entonces podemos simplemente calcular. Vamos a darle acá un double
prestaciones, y lo que hago es acá calcular las prestaciones, que sería entonces la suma de cada uno de los componentes, y vacaciones. Teniendo esto ya calculado, entonces lo que podemos hacer es ir agregándolo al array list. Entonces vamos a darle aquí al array list de prestaciones. Bueno, aquí prestaciones, prestaciones empleados. Vamos a renombrar aquí el array list prestaciones empleados, para que no se nos confunda con esta otra variable. Entonces acá prestaciones empleados, con el método add, lo que hago es agregarle el valor de las prestaciones del empleado en la posición. Una vez recorramos todo el ciclo for, ya tenemos entonces completo el array list que vamos a retornar, que es el de prestaciones empleados. Eso sería todo entonces para el método liquidar prestaciones. Listo. Ya lo que tenemos que hacer es desarrollar entonces en nuestra clase principal la lógica para realizar la prueba de los casos de prueba. O sea, vamos a llenar entonces un arreglo con un array list con 5 elementos, y procederíamos entonces a realizar la prueba. Eso es todo. Bueno, entonces procedemos a eliminar aquí este último sentencia de return que teníamos antes configurada, para que queden solo el return del null cuando el tamaño del arreglo que ingresa del array list que ingresa es nulo o vacío, y retornamos prestaciones empleados, el arreglo que hemos calculado, las prestaciones, cuando es diferente de vacío. Listo. Entonces vamos a proceder a corregir o a crear nuestra clase principal, que la he llamado reto1 colegio. Listo. Voy a importar la librería scanner para capturar los datos por teclado. Creamos el objeto scanner. Vamos a leer entonces datos tipo entero y datos tipo string, que serían salario y nombre, materia y el ID. El ID no lo debemos capturar. Entonces creo uno para enteros y otro para los strings. Como sabemos que nos van a solicitar, como sabemos que vamos a solicitar el nombre, la materia, el salario, entonces aquí en el constructor necesitamos nombre, materia y salario. Entonces aquí vamos a crear los datos para capturarlos, las variables. Entonces string nombre, string materia y int salario. Como van a ser 5 registros, 5 profesores, entonces creamos un ciclo for desde 0 y menor que 5, y dentro del for vamos a proceder entonces a capturar cada uno de los datos solicitados para instanciar el objeto. Vamos a crear un objeto profesor también. Entonces acá profesor 1, le solicitamos entonces dentro del for que digite el nombre del profesor, y le concatenamos el número del profesor más 1, que sabemos pues que la i comienza desde 0, para que quede. Tener en cuenta entonces que tengo que encerrar esta operación entre paréntesis para que le dé prioridad primero a la suma, porque esto es un entero y esto es un literal. Si no le doy a que la suma, él toma primero entonces la parte literal, imprime esto, y esto lo tomaría como también literal, entonces imprimiría 0 y imprimiría 0, 1, 1, 1, y el otro, pues imprimiría un literal, no nos haría la suma. Listo. Entonces acá capturamos el nombre, le damos a dato l punto next line. Nuevamente aquí solicitamos entonces la materia, la capturamos en la variable materia, también con dato l, con el objeto dato l punto next line. Por último solicitamos el salario. Bueno, aquí damos salario y lo capturamos en la variable salario, este sí con el objeto dato, solamente next int el método, y ya teniendo los datos entonces podemos proceder a instanciar el objeto profesor 1 que hemos declarado previamente. Le damos new profesor y vamos a darle entonces las variables nombre, materia y salario. Listo. Una vez creado acá el objeto, podemos entonces llevarlo al array list que llamamos profesores con el método add. Con esto entonces lo que vamos llevando es el array list. Una vez terminemos de recorrer el for, ya tenemos lleno nuestro array list, y procederemos entonces a hacer el llamado a la función o al método. Para ello vamos entonces a crear un nuevo arreglo doubles, donde vamos a almacenar entonces el resultado,
Entonces le vamos a quedar acá array list en mayúscula. Entonces, double, lo vamos a llamar resultado o prestaciones y le vamos a llevar lo que devuelva. Podemos hacer profesor 1. Bueno, aquí el método creo que lo hemos definido estático, ¿cierto? Liquidar prestaciones. Entonces simplemente podríamos de una vez con el nombre de la clase punto liquidar prestaciones, le mandamos entonces el array list de profesores y ya nos devuelve el array de doble. Una vez tengamos el array de doble, simplemente entonces con un ciclo for podemos hacer la impresión, pero sabemos pues que él nos puede devolver o un null. Bueno, aquí lo que vamos a hacer entonces es definir otro array list para que se lo mandemos null. Array list tipo profesor es vacío, entonces este no lo vamos a llenar y se lo vamos a mandar como parámetro para el primero. Entonces aquí vamos a darle profesores vacío, profesores, aquí es profesores vacío, listo. Entonces como esto nos va a volver un null, aquí lo que vamos a hacer es, aquí preguntamos más bien primero si prestaciones, el tamaño, punto size es igual a 0, entonces que nos imprima un null, listo. Bueno, aquí en el primero entonces como el arreglo es vacío, él nos va a volver un nulo, entonces simplemente si le damos show que nos imprima prestaciones, él solo imprimiría ahí el nulo, listo. Y para el segundo ejemplo entonces nuevamente aquí volvemos y le asignamos, ya no necesitamos declarar prestaciones porque ya la tenemos ahí declarada, simplemente a prestaciones le asignamos lo que devuelva el método cuando le ingresamos el vector ya lleno, que es profesores. Entonces aquí ya nos va a devolver el vector de prestaciones, sabemos que va a ser de 5, entonces simplemente nuevamente hacemos el for desde i igual a 0, lo podemos hacer desde hasta profesores, hasta i menor que profesores, punto size y más. Entonces por cada ciclo lo que vamos a hacer es imprimir los datos, nombre, la materia y el salario, y no, qué pena, esto nos va a devolver es simplemente el vector de prestaciones, sería estos valores. Entonces aquí simplemente vamos a imprimir profesores en la posición profesores no, esto sería prestaciones. Entonces aquí tenemos que corregir porque lo que vamos a imprimir es el vector de prestaciones, y aquí lo que haríamos entonces es imprimir prestaciones en la posición y podemos hacerlo ahí. Vamos entonces aquí a darle, entonces vamos a proceder aquí a imprimir cada uno de las prestaciones del arreglo. Entonces le damos prestaciones.get sui para acceder al elemento. Entonces con esto imprimiríamos cada uno de las prestaciones. Con esto ya tendríamos entonces la salida. Vamos a ejecutar, le vamos a dar run, entonces nombre del profesor, luz matemáticas 1.810.050, luz matemáticas 1.810.050. El segundo sería Pedro inglés 1.200.000, inglés 1.200.000. El tercero sería Juan historia 1.755.600, 1.755.600. El cuarto sería Paula inglés 1.755.600. Y el último sería Raúl ética 1.200.000. Entonces aquí el primero nos está imprimiendo el valor null, que es este, y en el segundo entonces nos está imprimiendo los valores. Para el primero, que sería luz, sería 394.945.67, 394.945.6698, redondeado daría 67. Ahorita si quiere entonces vamos a redondear estos valores solo a dos dígitos decimales. El segundo sería 261.835.2, 261.835.20, ¿sí? Tercero 383.064.90, 383.064.8976. Cuarto sería 383.074, el mismo valor, porque es el mismo valor, y este también sería el mismo valor de este, que sería 1.200.000. Entonces vamos a proceder a hacer la corrección. Para eso tenemos pues hacer que solo nos muestre dos dígitos decimales. Vamos a importar a la librería import java.test.decimal format
y lo que vamos a hacer entonces es crear también entonces acá un objeto decimal format, lo vamos a llamar df y le vamos a instanciar con estos valores new. Aquí le vamos a dar numeral punto 00 para indicarle que el número que vamos a formatear lo vamos a formatear con 2 dígitos decimales. Una vez tengamos, aquí nos falta la clase del objeto que sería decimal format. Entonces ahora sí ya tenemos entonces el objeto creado. Entonces acá en la salida lo que vamos a ir es simplemente a decirle que df.decimal.format y le pasamos por dentro como parámetro el valor, sería el objeto. Pues vamos a proceder a salvar y nuevamente entonces vamos a ejecutar. Dictamos el nombre para el profesor 1 luz matemáticas 1.810.050. Segundo profesor sería Pedro Inglés 1.200.000. El tercero sería Juan Historia 1.755.600. El cuarto sería Paula Inglés con el mismo valor 1.755.600. Y el último sería Raúl Ética y 1.200.000. Damos enter. Entonces aquí ya nos está saliendo con los 2 dígitos decimales. Aquí vemos que imprimió el primero, que es el nulo, y ya entonces los valores 334.945, 394.945.67, 268.35.20, 268.35.20, 383.064.90, 384.064.90, y lo mismo entonces para estos valores, porque este se repite y este de acá también se repite. Eso es todo, espero les haya servido, nos vemos en el próximo reto. Chao.